corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como podéis ver el vídeo de hoy y por el título que le he puesto, pues nada, ya estamos empaquetándolo todo porque nos mudamos dentro de una semana, bueno, menos, dentro de 6 días. Y entonces nada, yo lo que quería mostraros es cómo yo estoy haciendo, bueno, yo, mi marido, mis hijas y amigos que nos están ayudando, cómo estamos organizando lo que es el tema de la mudanza. Y quiero comentaros un tip. Y bueno, pues creo que este tip es, bueno, lo mejor del mundo para tener todas las cajas súper controladas. Entonces, el tip es que cojáis, si os tenéis que vais a hacer una mudanza en nada o conocéis a alguien que va a hacer una mudanza, pues también se lo podéis comentar. Entonces, bueno, pues uno de los tips que os quiero comentar es el tener una libreta. Veis que aquí hay cinta adhesiva de varios colores. Entonces, cada cinta adhesiva tiene, por ejemplo, esta tiene la cocina, esta tiene la habitación de Frida, esta la habitación mía, la habitación de Ariadna, el comedor salón, el sótano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en las cajas en las que vamos a ir poniendo las cosas de cada estancia, yo les voy a poner esta cinta naranja. ¿Para qué? Pues porque poner en las cajas el contenido de lo que hay dentro no es una buena idea si no sois vosotros los que vais a hacer la mudanza. Me explico. Si os van a hacer la mudanza una empresa de mudanzas, no es aconsejable poner en las cajas lo que hay dentro de las cajas, porque bueno, pues siempre si les gusta algo se puede extraviar o cualquier cosa. Entonces, lo que mejor funciona es enumerar las cajas. Por eso, por ejemplo, todas las que lleven la etiqueta naranja, que son las de la cocina, yo les voy a poner números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y entonces en la libreta, que todavía yo no he empezado a hacerlo, pues entonces en la cocina, la caja número 1, aquí sí que voy a anotar lo que lleva dentro. La caja número 2, pues anotaré lo que lleva dentro y así seguidamente. Y a la hora de descargarlo todo, pues en la cocina, los que me descarguen la mudanza me van a dejar todas las cajas con etiqueta naranja en la cocina, todas las cajas con etiqueta azul en la habitación de Frida. Entonces ya cada caja va a estar en la habitación a la que vamos a, pues eso, a descargar todo. Entonces es un método que yo creo que va a funcionar, por lo menos para mí. Yo me lo he maquinado así para aligerar luego, porque el tener luego, a lo mejor si te lo dejan todo en el garaje, el tener un montón de cajas y tienes que ir una por una, pues yo creo que es mucho más fácil que ya directamente los que te descarguen el camión te vayan dejando las cajas por colores en cada habitación. Bueno, y otra cosa también muy importante es, antes de empezar la mudanza, como 2 semanas antes, porque uno cuando va a hacer una mudanza pues ya tiene planificado el día que se va, el día que la va a hacer. Entonces es aconsejable 2 o 3 semanas antes empezar a descartar. Aquí tengo yo un vídeo del método con Mari de cómo hacer limpieza, pero yo lo que me refiero es a no mudaros con todo, sino que hacer una depuración de lo que es ropa, de lo que es decoración, de lo que es, pues eso, todas las cosas que tenemos en casa, hacer una depuración e intentar llevaros pues lo menos posible. Otro consejo es la nevera. La nevera parece que siempre es la olvidada porque siempre lo dejamos para el último momento, pero bueno, sería muy aconsejable que en la última semana pues no
no compréis nada, simplemente ir tirando de lo que tenéis en el congelador, de lo que tenéis en la nevera, ir comprando lo mínimo, porque no tiene sentido si os vais a ir, o en mi caso que yo me voy a mudar, no tiene sentido tener el congelador lleno de carne y irme a comprar pescado. Pues mira, pues porque coma toda esta semana carne no me va a pasar nada que no coma pescado, pero sí utilizar eso, porque el congelado, a no ser que te vayas a vivir a la calle siguiente o que con el coche sea media hora, pues sí que te lo puedes llevar lo congelado y ya ponerlo en la otra nevera. Pero si te vas a una larga distancia, como es mi caso, que son 10 horas, pues obviamente el congelado, o sea, si yo lo empaqueto, cuando llegue allí está súper descongelado y entonces no es aconsejable. Entonces yo lo que os aconsejo es que vayáis tirando de lo que tenéis en la nevera y ya, por último, limpiarla bien. Y bueno, y si tenéis, como es mi caso, que tenéis bandejitas y tenéis organizadores dentro de la nevera, pues eso ya sacarlo lo primero, lavarlo bien y meterlo en cajas con la etiqueta naranja y ya está listo para luego cuando lleguemos a la casa nueva, porque claro, estas mudanzas de larga distancia no te llegan las cosas al día siguiente. O sea, aquí nosotros pues tampoco vamos a ir a nuestra casa, nos vamos a un Airbnb de alquiler por una semana y entonces, pues porque la mudanza llega en 12 días, entonces no tiene sentido estar en una casa sin muebles y sin nada. Entonces nos vamos a ir a un Airbnb. Vamos a estar una semana, mi marido ya empezará a trabajar, yo iré a matricular a las niñas a la escuela, ellas empezarán su vida normal, hasta que nos llegue ya el camión con la mudanza y podamos ya poner cosas en su sitio y empezar a organizar. Bueno, y otra cosa que también os aconsejo es que toda la documentación que tengáis, bien de otras propiedades o bien, pues como aquí en Estados Unidos, lo que es el Social Security, todos los pasaportes, DNIs, cuestión de médicos, todos esos papeles siempre llevarlos con vosotros, no lo metáis en cajas y lo mandéis con la mudanza, porque eso siempre tiene que ir con vosotros. Y también todos los objetos de valor que tengáis, de tanto oro como relojes, o sea, todos los objetos de valor que tengáis también. Eso tiene que ser como un cofre del tesoro que lo llevéis con vosotros. No se os ocurra meterlo en una caja y mandarlo, y mucho menos escribir en la caja lo que estáis metiendo en... Luego, otra cosa que también os aconsejo, que por supuesto es como hacer pues un kit básico. En nuestro caso van a ser para 10 días, pero bueno, normalmente las mudanzas suelen ser de 2 o 3 días, cosas que vais a necesitar, como 2 o 3 mudas de ropa. Si tomáis algún tipo de medicación, pues también os ponéis ahí la medicación que vayáis a tomar, y bueno, pues la cartilla del médico, en fin, un kit un poco así básico de lo que vayáis a necesitar en 2 o 3 días. En mi caso va a ser una semana, pero bueno, da lo mismo poner 2 mudas de ropa que ropa para una semana, porque donde vamos a estar, como es un Airbnb, se pueden lavar la ropa y no hay problema. Y otra cosa que también os recomiendo, que es súper útil, es cuando desenchuféis la televisión, todos los aparatos electrónicos que tengáis conectados a la televisión, tanto, bueno, pues como consolas de videojuegos, o si tenéis home cinema, cualquier aparato electrónico que tengáis conectado, cuando quitéis los cables, porque es importante que los cables vayan por separado, los metáis en unas bolsitas todos juntos, que los podéis enumerar poniendo celo y escribiendo, pues esto es del cable de la consola o esto es el cable de tal. Pero si antes de desenchufarlo, yo lo que os aconsejo es que hagáis una foto para después ver cómo iba todo, porque muchas veces desconectamos todo y luego a la hora de conectarlo dices, uy, aquí me falta algún sitio para conectar esto, porque esto yo no sé cómo iba, porque suele pasar. Entonces una buenísima idea es hacerle una foto a todo lo que esté conectado para después volverlo a poner igual. Lo mismo os digo, si desmontáis algún mueble, pues lo mismo, hacéis la foto y luego ya quitáis el tornillo, y eso sí, todos los tornillos los metéis todos juntos en una bolsita Ziploc,
los podéis pegar con un celo o con cinta de esta de adhesiva de carrocero al mueble. Y eso sí, los muebles los tenéis que tapar bien. Si os lo hacen, pues perfecto, y si no, pues los tenéis que cubrir bien con cartones, con papel de burbuja, con mantas que hay especiales para envolver los muebles, para que no sufran ningún golpe ni nada. Lo ideal es hacer pues cuadrados con cajas y donde pongáis el mueble, y luego rellenarlo, pues es súper útil con los mismos cojines que tengáis de la casa, y rellenando todos los huecos para que el mueble no se mueva. Y entonces a la hora de transportarlo y a la hora luego de ellos acomodarlo en el camión, es mucho mejor que sean pues cuadrados o rectángulos. Entonces es una buena idea hacer con cajas un cuadrado. Por ejemplo, si vais a poner una silla, y luego rellenáis pues la parte de abajo donde están las patas, lo rellenáis todo eso con cojines, la parte de arriba, en fin, para que quede completamente un cuadrado y no se vea así con formas. Bueno, y otra cosa que también os recomiendo es que para la ropa de colgar así más delicada, para abrigos, para camisas, tal, venden unas cajas que ya son como tipo armarios, que llevan una barra en la que tú colocas la ropa. Pero yo os aconsejo que hagáis montoncitos de 10 en 10, que les pongáis una bolsa de basura por abajo, así como os estoy mostrando yo ahora. Le pongáis una bolsa y así esto se coge compacto, se pone en esas cajas, y la verdad que luego a la hora de quitarlo y volverlo a colgar en el armario ya de la casa nueva, esto te va a facilitar muchísimo, porque lo vas a quitar de un sitio para colgarlo en otro sin tener que, pues eso, tener toda la ropa amontonada, hecha un lío, toda arrugada. Y también porque, bueno, pues puedes utilizar las maletas para poner ropa o cajas de plástico, pero donde mejor van a ir son en estas cajas que son tipo armario, en las que la ropa se cuelga y se queda, vamos, fenomenal. Así que nada, corazones, así estamos en plena mudanza. Tengo que ver también cómo voy a transportar mis plantas, porque ya sabéis que yo me llevo mis plantas. No me las llevo todas, porque a mí me encantaría llevármelas todas, pero la empresa no admite seres vivos. Entonces, pues ya sabéis que las plantas son seres vivos, igual que mi Dinky, que se viaja con nosotros. Bueno, aunque se pudiese no lo mandaría, se viaja con nosotros. Pero bueno, pues las plantas sí que me las tengo que llevar conmigo, y he hecho una selección. Os voy a mostrar. Mirad qué desastre tenemos aquí de cajas y de todo, pero bueno, ya veréis como poco a poco esto se va a ir, espera que no me tropiece, se va a ir desenliando la cosa y luego va a quedar fenomenal. Entonces mirad, tengo aquí que me he hecho una selección de las plantas que me quiero llevar. Ya veremos si va a ser posible, porque me quiero llevar estas y aquellas dos de allí, y luego estas dos que tengo aquí en la ventana, esta y la Monique. Así que nada, no sé cómo voy a hacer para llevarme esto, si las voy a meter en una caja, en el maletero, o cómo lo voy a hacer, pero bueno, ya os iré contando. Ahora de momento, como quiero subiros este vídeo para el domingo, la mudanza va a ser el martes. Miedo tengo, y aún no hemos terminado con la cocina, porque eso es otra de las cosas que os aconsejo: hacerlo primero de todo la cocina. Luego compráis vasos y plásticos desechables. Yo ya sabéis que no soy muy amante de todo esto, porque no me gusta lo desechable, pero bueno, una cosa es utilizarlo durante todo el año, y otra cosa es que por una emergencia durante un par de días estés utilizando pues eso, platos y vasos y cubiertos desechables. Así que nada, corazones, deseando subiros este vídeo para que veáis el follón que tenemos
Y bueno, pues nada, os deseo que paséis un feliz domingo con vuestra familia. Para los que sois nuevos, ya sabéis que me podéis seguir también por redes sociales. La red que más utilizo es Instagram. Ahí suelo poner varias cositas también. Y agradeceros muchísimo, muchísimo el éxito que está teniendo el canal, que esto es gracias a vosotros, porque bueno, aunque yo comparto mis conocimientos que yo tengo de cómo yo hago esto, cómo hago lo otro, que todos me decís que bueno, que sí, que os gusta y que doy muchas ideas, pero bueno, el crecimiento de este canal, de verdad que el mérito es vuestro, os lo agradezco muchísimo, muchísimo, porque esto también me anima a seguir haciendo vídeos y a seguir compartiendo todo lo que yo hago. Y nada, corazones, que nos vemos ya nada, que nos estamos moviendo a Indiana. Así que nada, corazones, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.